Creo que están habilitados los micrófonos, ladies, perdón. Ok. Hola, buenas tardes a todos. En el día de hoy, la sesión del día de hoy le corresponde a la Universidad del Bosque y está a cargo de nuestra residente de primer año y 3 meses, la doctora Paola Alzate, quien nos va a hablar en el día de hoy de los principios básicos de ultrasonido. Muchas gracias, Paola, y pues ya puedes empezar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Como bien lo dice la doctora, vamos a hablar de los principios básicos de ultrasonido dentro de nuestra agenda de trabajo. Vamos a tocar brevemente la historia. Vamos a enfocarnos principalmente en los principios básicos y los modos ecográficos. Hablaremos sobre la llegada del POCUS y daremos algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, para comenzar a hablar de ultrasonido, vale la pena recordar brevemente su historia. En 1776 aproximadamente, el biólogo italiano Lázaro Spallanzani describió cómo los murciélagos volaban en la oscuridad y atrapaban sus presas sin guiarse por la luz. Después de muchos experimentos que realizó con estas criaturitas, decidió bloquear sus oídos y los puso a volar nuevamente. Encontró que se desorientaban por completo y comenzaban a chocarse con todo a su alrededor, y de allí es que sale el conocimiento del ultrasonido. Posteriormente, en 1842, Christian Doppler, un físico y matemático austriaco, presenta su trabajo sobre el efecto Doppler, observando ciertas propiedades de la luz en el movimiento que eran aplicables a las ondas de ultrasonido. Y ya para 1880, los hermanos Pierre y Jacques Curie descubren las propiedades de algunos cristales conocidos como piezas piezoeléctricas, las cuales sirven de base para muchas utilizaciones en el ultrasonido, como lo veremos más adelante. Pero entonces comencemos a hablar del sonido. El sonido es una forma de energía mecánica que se transmite a través de ondas por medios que son elásticos, y estos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. El sonido no se transmite en el vacío, y esto es muy importante. La transmisión del sonido puede ser representada en un gráfico en el que el eje vertical registra los cambios de presión con respecto al cero, y pues nuestro cero es la presión atmosférica, mientras que el eje horizontal registra el tiempo transcurrido. Los componentes de estas ondas de sonido son básicamente la amplitud, que es el punto de mayor y de menor presión que se alcanza durante la compresión o la descompresión. También tenemos el ciclo, que es la repetición de cualquier fenómeno, de forma que se vuelve a la configuración de partida una vez se transcurre cierto tiempo. Tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda un sonido en completar un ciclo completo de vibración. Y también tenemos que hablar de la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones que se producen en una unidad de tiempo. Es decir, que si tengo en una unidad de tiempo más vibraciones, es porque la frecuencia es mayor. Los sonidos tienen espectros que pueden llegar a ser audibles o no para algunas especies, y específicamente para los seres humanos. Tenemos un espectro de sonidos audibles que van en una frecuencia vibratoria entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Esto quiere decir que está entre 20 Hz y 20 kHz. Por debajo de esto hablamos de infrasonido. Por encima de los 20.000 ciclos hablamos de ultrasonidos. Ya cuando tenemos más de 1 kHz hablamos de hipersonidos. Entonces, cuando mencionamos los ultrasonidos, son sonidos que tienen unas frecuencias vibratorias mayores a 20.000 ciclos por segundo, o sea, mayores a 20 kHz. Y esto se escucha más o menos así. Estas son ondas mecánicas que se propagan desde una fuente a través de la materia, a la que desplazan solo en la dirección de la propagación, y luego van a recuperar su estado original tras el paso de la onda.
Son emitidos y audibles para diversas especies, destacando dentro de estas los murciélagos y los delfines, pero nosotros no podemos escuchar cuando ya la frecuencia alcanza más de 20 kilohertz. Pero entonces, ¿cómo funciona el equipo de ultrasonido? El ecógrafo es un dispositivo que va a producir unas ondas de sonido que van entre 2 y 10 megahertz. Estas ondas de sonido van a ser generadas por unos cristales de cuarzo que se encuentran en los transductores y que se excitan a través de la recepción de electricidad. Esas ondas atraviesan las estructuras del cuerpo y van a ser reflejadas por estas estructuras para llegar nuevamente al transductor. Esta los va a recibir y los va a pasar en forma de electricidad a la computadora del ecógrafo y posteriormente esta lo va a reflejar en la pantalla o en el monitor de equipo como la imagen que vamos a conocer de ecografía. En cuanto al proceso de la ecografía, intervienen diversos fenómenos que son fundamentales y que debemos conocer. Dentro de estos, el primero es el de la atenuación. Se presenta cuando una onda de ultrasonido viaja a través de un medio homogéneo y su intensidad acústica tiene que ir decreciendo paulatinamente hasta disiparse por completo y posteriormente se va a transformar en una energía mecánica de cualquier otro tipo. Otro fenómeno que es muy importante en la producción de ecos es la absorción. Este consiste en la pérdida de energía que se produce cuando un haz de ultrasonidos atraviesa un medio en el que las partículas que lo componen van a comenzar a vibrar. Entonces, debido al roce de estas partículas, una parte de esa energía se va a transformar en calor. Cuanto mayor es la absorción, menor es la penetración de los ultrasonidos y este fenómeno aumenta en los tejidos que son ricos en colágeno. Por otro lado, tenemos uno de los fenómenos que es uno de los principios fundamentales de la producción de ecos y es la reflexión. Este se produce por un cambio de dirección de la onda al entrar en contacto con el tejido. Esto hace que la onda regrese al equipo y va a ser detectado por el transductor. Sin embargo, solo va a llegar una parte de las ondas reflejadas debido al fenómeno de la atenuación que hablamos anteriormente. Está también el fenómeno de refracción que se produce cuando hay una onda que choca de manera perpendicular al tejido, choca de manera perpendicular al tejido, entonces cuando el eco se devuelve no va a regresar al equipo y no va a poder ser detectado. Esto va a generar una pérdida de penetrancia y pues, tienen mayor relevancia cuando hacemos insonaciones de algunas estructuras, como por ejemplo la diferenciación de músculo-hueso o en superficies curvas, como por ejemplo el diafragma. Y también tenemos la dispersión. Esta se presenta cuando se genera una onda que encuentra unas estructuras que tengan menor longitud de onda que ella y por lo tanto termina dispersándose en todos los sentidos. Este fenómeno se observa principalmente cuando las ondas inciden sobre los glóbulos rojos. Para efectos prácticos también vamos a recordar que los líquidos son considerados como atenuadores de por sí y que el hueso es un importante atenuador porque absorbe y dispersa las ondas ecográficas. En el caso de los ultrasonidos, la fuente emisora es un transductor. Este va a contener todo lo necesario para la emisión de ultrasonidos y la recepción de los ecos. Los transductores que se emplean en la práctica clínica contienen habitualmente entre 128 y 256 discos piezoeléctricos que generalmente se denominan cristales. Estos básicamente pueden ser múltiples materiales, la mayoría se trabajan con cristales de cuarzo, pero también hay materiales piezoeléctricos que son materiales que pueden ser cerámicas o plásticos, de características amorfas y que tienen una estructura microcristalina que puede permitirles hacerse permanentemente piezoeléctricos cuando se exponen a un campo eléctrico que sea fuerte. Pero hablamos de los materiales piezoeléctricos, pero ¿qué significa eso? Bueno, para hablar de qué significa un material piezoeléctrico tenemos que saber qué es el fenómeno piezoeléctrico. Piezo viene del griego que significa presión
Y aquí lo que hace es que ocurren que ciertos materiales tienen diferentes características de conductividad, también de elasticidad, de crecimiento y dilatación, y sus partículas pueden ser desplazadas. Mira algo chiquito. Sus partículas pueden ser desplazadas en el eje longitudinal o en el eje transversal por presión o por tensión sobre ellas. Entonces, cuando esto sucede, las partículas van a tener una acomodación anisotrópica que hacen una distorsión mecánica y generan como una diferencia de cargas, y esto se va a ver reflejado en una onda, en la producción de una onda eléctrica. Este fenómeno corresponde al fenómeno de la piezoelectricidad directa. Sin embargo, tenemos también el efecto de la piezoelectricidad inversa, que consiste en que hay la aplicación de un campo eléctrico externo, el cual puede conducir a la distorsión mecánica del material, que es un material también anisotrópico, y esto va a generar un movimiento elástico de sus partículas, de esa manera se va a transmitir la energía mecánica al medio que lo rodea. Cuando hablamos de las ondas ultrasónicas, tenemos que hablar de la velocidad a la que se transmiten, y la velocidad a la que se transmite está enmarcada por la frecuencia, por la longitud de onda. Entonces, estas ondas se van a desplazar en un medio a una determinada velocidad, que va a ser diferente de un medio a otro, y va a depender tanto de las características de la onda sónica en cuanto a su amplitud y su frecuencia, como también de dos características intrínsecas del medio, que van a ser su compresibilidad y su densidad. Y es importante entonces tener claro que a mayor frecuencia, con menor longitud de onda, vamos a tener una menor penetración de los ecos, y cuando hay una menor frecuencia con una mayor longitud de onda, vamos a tener una mayor penetración. Cuando hablamos de la interacción de los tejidos, pues hay que, como les mencionaba, la propagación del sonido a través del cuerpo va a depender de la densidad de cada uno de los tejidos. Estos se denominan interfaces, que básicamente son el plano que separa dos estructuras con diferente velocidad de propagación. Y cuando hablamos sobre esta propagación, también tenemos que hablar sobre lo que es la impedancia acústica. Y esto no es más que la resistencia que hace el paso de las ondas de ultrasonido a través de estas interfaces. Cuando mencionamos ecogenicidad, es la forma en que vamos a ver la transmisión de estas ondas para poder captarlas por el monitor y poder reconstruir una imagen. Entonces, la propagación del sonido a través del cuerpo va a depender de la densidad de los tejidos, mientras que la amplitud de los ecos reflejados en la interfase está en relación directa con la diferencia de densidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor diferencia de densidad en la interfase, las ondas van a tener una mayor impedancia para atravesar la interfase. Por lo tanto, estos ecos van a tener una amplitud mayor. Y la amplitud de los ecos se va a expresar en el monitor como una gama de grises. Su intensidad va a determinar la gradación de la ecogenicidad, de lo más anecoico, que se representa con el negro, a lo más hiperecoico, que se representa con el color blanco. Los tejidos y las estructuras del organismo van a expresar diferente ecogenicidad al ser sometidos a las ondas de ultrasonido, y esto es fundamental para poder hacer un reconocimiento adecuado cuando estamos obteniendo imágenes ecográficas. Entonces, dependiendo de qué tejido es, vamos a tener diferentes ecogenicidades, comenzando por lo más anecogénico, que es el aire, y lo más hiperecogénico, que es el hueso. Y finalmente también tenemos que hablar de los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Son unas imágenes que no son reales, pero que se visualizan en la imagen ecográfica como consecuencia de alteraciones de ultrasonido en la intensidad y la trayectoria que se va a producir cuando se atraviesan las estructuras con diferentes propiedades. Esto va a formar parte de la imagen, pero no va a corresponder a la anatomía real. Entonces, estas las podemos clasificar de la manera que vemos en esta gráfica, pero vamos a mencionar en aras del tiempo solo las más frecuentes y las más importantes. Dentro de estas, la primera que tenemos es la sombra acústica posterior. ¿Cómo se produce? El haz de ultrasonido va a chocar con una superficie que es altamente reflectante y va a hacer que
los ecos reboten en esta superficie. Generalmente este tipo de superficies son superficies como el hueso, el metal o cualquier superficie calcificada. Son muy hiperecoicas y bloquean el paso de las ondas y van a producir, por lo tanto, una sombra anecoica que se va a ver posterior a la presencia de este artefacto. El otro es el reforzamiento acústico posterior y se podría decir que es prácticamente el fenómeno inverso, porque aquí el haz de ultrasonido también atraviesa los tejidos, pero llega a un área de poca atenuación que generalmente puede ser líquido o puede ser sangre. Esto va a permitir que pase sin dificultad las ondas y por lo tanto va a producir un falso aumento de la cogenicidad por detrás de esta imagen, como lo vemos en esta representación. El artefacto en cola de cometa consiste en una zona hiperecogénica que va en la misma dirección de las de ultrasonido y va a formar una especie de rayo o de forma de cometa, y se produce porque el haz va a chocar con una interfase que es estrecha pero muy ecogénica, como por ejemplo la pleura o el peritoneo, y va a generar estas imágenes de esta forma. Tenemos la reverberación, que se produce cuando el haz de ultrasonido atraviesa una interfase que separa dos medios de diferente impedancia acústica, o sea, una que es muy ecogénica y otra que no, como por ejemplo en el tubo digestivo, los pulmones, el hueso con el aire. Entonces, de estas, una parte de ese eco va a volver al transductor y se va a producir la lectura, y la otra va a seguir atravesando los tejidos, entonces se va a ver reflejada como una especie de líneas y son las denominadas líneas A. Finalmente tenemos el artefacto en espejo, que se produce cuando hay un haz de ultrasonido que atraviesa los reflectores especulares. Esto se puede dar en múltiples estructuras, como por ejemplo el diafragma, la pleura, la vejiga. Va a incidir sobre estos órganos, y parte de los ultrasonidos se van a reflejar hacia adelante y hacia atrás, produciendo una imagen en espejo, como lo vemos aquí en que tenemos una imagen en espejo de un cálculo en la vesícula. Y ahora vamos a hablar de los transductores. El transductor es un dispositivo que es capaz de formar o de convertir una determinada energía de entrada en una energía diferente de salida. En la ecografía clínica solemos utilizar como 3 grandes grupos de transductores, no son los únicos, pero son los más utilizados. Dentro de estos tenemos el sectorial o de matriz en fase, que básicamente es un transductor multicristal en el cual todos se encuentran concentrados en una pequeña área, generalmente central, del transductor. Sus frecuencias son bajas, de 1 a 4 MHz, pero tiene una penetración muy alta. Su resolución es baja y sus mayores utilidades actualmente están en ecocardiograma, la ecografía transfontanelar, las de cavidad abdominal y el EcoFast. Por otro lado, tenemos los transductores convexos, que también son multicristales, pero están dispuestos en una superficie curva. Tenemos los convexos normales y los microconvex, que son similares, unas frecuencias que son medias de 2 a 5 MHz, pero su penetración ya es alta, con una resolución media a alta. Este es muy útil, sobre todo para las estructuras abdominopélvicas y la realización de EcoFast. Y tenemos los transductores lineales, que son multicristales en una superficie que va recta o va por columnas. Sus frecuencias son mayores, son de 5 a 15 MHz. La penetración es baja, pero tiene una resolución muy alta, por lo cual son muy valiosos para los procedimientos en los que necesitamos imágenes vasculares y también para la guía de procedimientos invasivos. Los transductores tienen una resolución axial y una resolución lateral. Cuando hablamos de una resolución axial, hacemos referencia a que el transductor es capaz de diferenciar a 2 puntos o interfaces que están muy próximas entre sí y en la misma dirección del haz de sonidos. Esta es inversamente
está inversamente relacionada con la frecuencia, ya que si la distancia entre los dos puntos tiene una frecuencia mucho más baja que la del haz, entonces el transductor no va a ser capaz de identificarlos por separado y se van a observar como un único eco. Y tenemos la resolución lateral, que se refiere a que el transductor va a ser capaz de diferenciar dos puntos o interfaces que están en el eje perpendicular a la dirección de su haz. Entonces, a menor longitud de onda va a tener una mayor resolución axial, pero a menor longitud de onda va a tener una menor resolución axial para poder hacer esta diferenciación. Y en cuanto a la optimización de la imagen, es importante que tengamos presente que debemos de optimizar tanto la ganancia como la profundidad. La ganancia la vamos a ajustar para poder conseguir una imagen óptima que esté guardando el equilibrio entre la señal y el ruido que se produce alrededor de esta, y poder mejorar la imagen final que se va a dar en el monitor. La profundidad se va a ajustar con el foco. El foco es recomendable mantenerlo profundo al área de interés, ya que esta es la zona de focalización en la que más se destruyen las burbujas, puesto que el haz de ultrasonido está más concentrado justo en esa zona. Entonces se debe modificar el foco para que quede exactamente en la mitad de la imagen que se va a explorar. Esto se hace ubicando el corte que deseamos, se ubica la estructura que se va a analizar, que se va a insonar, se ajusta en la escala de grises como podamos percibirla mejor, se va a mejorar la profundidad para que no nos quede muy alejado la zona de insonación. Se aplica el zoom suficiente para que la imagen ocupe 3/4 de la pantalla, y siempre debemos mantener la pantalla la imagen en el centro de la pantalla para poder tener una mejor observación de lo que deseamos. Y vamos entonces ahora a entrar a los modos ecográficos. Entonces, el primer modo ecográfico del que vamos a hablar es el modo A. Este es el modo de amplitud. Este es un modo que es muy utilizado aún en la ecografía industrial, pero que ya casi no se usa en la práctica clínica. Aún tiene algunas aplicaciones, sobre todo en el área de oftalmología, pero este es un modo ecográfico sin imágenes, en el que se transmite un único pulso de ultrasonidos a través de un transductor monocristal. Este llega y a las superficies va a recibir la señal con una cadencia de tiempo proporcional a la distancia en la que se encuentran las interfaces acústicas que lo generaron, y va a devolver esa imagen en forma de ecos. Las imágenes reflejadas van a tener una pérdida importante, pues, durante el trayecto de desplazamiento de los ultrasonidos, porque va a atravesar diferentes medios e interfaces. Todo esto va a llegar al monitor y se va a ver leído como un registro de espigas en vertical, que es lo que finalmente se va a interpretar en este tipo de ecografía. Posteriormente vamos a hablar del modo M. El modo M, o de movimientos, fue la primera modalidad de estudio que fue introducida a finales de la década de los 60, y consiste en la emisión repetitiva y pulsada de un haz de ultrasonidos que atraviesa estructuras en movimiento, las cuales generan ecos reflejados. Este cambio de posición en los espacios de estas estructuras se van a registrar en la pantalla de manera continua, y se van a poder obtener las características de movilidad de las diferentes zonas. Por ejemplo, si yo tengo el transductor, acá puedo captar ecos aislados de las fases de contracción y de relajación de un vaso, y esto lo voy a llevar al monitor y se va a ver de forma continua reconstruyendo el movimiento del mismo. Entonces, esta imagen reconstruida básicamente utiliza el brillo de la pantalla para indicar la intensidad de la señal reflejada, y la anchura de la base y el tiempo se puede ajustar según lo que requiramos para poder realizar el estudio clínico específico. Entonces, el modo M puede aplicarse al movimiento de estructuras cardíacas y al movimiento de la pleura, o a la variación del diámetro de la vena cava inferior, entre otras utilizaciones. Otro modo ecográfico que tenemos es el modo B.
o modo de brillo. Este también es llamado modo bidimensional o modo 2D. Aquí el transductor es un transductor en que todos los cristales van a emitir una señal pulsada de múltiples haces de ultrasonido y por lo tanto va a recibir múltiples ecos. Entonces, una vez que se reciben estos ecos, van a pasar para ser reconstruidos de forma bidimensional en una imagen. Esto establece una escala de grises y asigna la intensidad de brillo a la escala en función a la ecogenicidad de las diferentes interfaces, según lo que mencionamos anteriormente. La ecogenicidad transformada en el modo B resulta de gran ayuda para reconocer estructuras normales e identificar las anormales simplemente porque no corresponde a la ecogenicidad con la que debería presentarse el tejido insonado, como podemos ver aquí en esta representación. También vamos a hablar del Doppler, pero para hablar del Doppler tenemos que recordar que es el efecto Doppler. Es cuando una onda de ultrasonidos que tiene una intensidad y una frecuencia que están determinadas va a chocar con partículas en movimiento, como por ejemplo las células de la sangre. Esto va a producir un fenómeno de reflexión que va a modificar tanto la intensidad como la frecuencia. Entonces, si las partículas en movimiento se van dirigiendo hacia una fuente de ultrasonidos, la reflexión va a provocar que haya un incremento de la frecuencia de la onda ultrasónica, mientras que si esa frecuencia se está reduciendo es porque las partículas se están alejando de la pieza piezoeléctrica o del transductor. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a detectar cambios de frecuencia creados en reflexiones de los ultrasonidos en un objeto en movimiento. Este espectro de frecuencias se reconstruyó como una imagen que emplea un mapa de colores. Estos colores ya vienen por convención y son, según este acuerdo, rojo y azul. Entonces, el rojo señala el flujo que se acerca y el azul el flujo que se aleja del transductor, sin importar de qué vaso se esté hablando. En el modo Doppler color se van a obtener mapas de todas las frecuencias Doppler de una región de interés que está seleccionada dentro de un rectángulo o una caja. Esto va a incluir los diversos volúmenes de la muestra del Doppler y los espectros de las frecuencias van a ser reconstruidas como una imagen que va a emplear estos colores que ya les mencioné, que son detectables por el ojo humano y que van a estar sobrepuestas sobre una imagen anatómica en grises del modo B. El Doppler también tiene otras utilizaciones y es, por ejemplo, en el angiodoppler. Este también es el llamado Doppler de potencia o el Power Doppler, que no cuantifica el cambio de frecuencia, sino que codifica el cambio de amplitud de las ondas. Esto nos va a permitir identificar señales fundamentales y va a descartar todo el ruido asociado. Entonces, aquí con esto vamos a perder la característica de direccionalidad, va a ser unidireccional y de un solo color, pero va a ganar sensibilidad y esto nos va a ayudar sobre todo cuando vamos a detectar flujos sanguíneos que son muy bajos, como por ejemplo en zonas de inflamación o en aquellos casos en los que se quiera visualizar un flujo intravascular en posibles asistolias aparentes. Tenemos también el Doppler continuo. En este, una mitad de los cristales del transductor van a emitir constantemente unas de ultrasonidos y la otra mitad se va a dedicar a recibir los ecos. Entonces, esto se va a producir tras chocar con partículas en movimiento, como por ejemplo los hematíes, y los procesadores cuando reciben estas señales lo que van a hacer es que van a reconstruirlas de forma de un sonido audible. Y si estas frecuencias son sometidas a un análisis espectral, aparte del sonido, también podemos conseguir la visualización de imágenes que van a mostrar un espectro de frecuencias detectadas en función del tiempo y de la velocidad. Y esto nos va a permitir asignarle unos valores numéricos concretos a estas velocidades de flujo sanguíneo en diferentes momentos del tiempo y así se pueden realizar cálculos que son derivados de estos valores. También tenemos el Doppler pulsado. En este, antes de que el transductor pueda emitir un nuevo impulso, tiene que esperar hasta recibir los ecos de vuelta que ya había mandado, a diferencia del anterior. Entonces, cada impulso va a ser como una especie de foto instantánea en el que la velocidad de esas fotos va a disminuir con el aumento de la profundidad de la muestra debido a un mayor tiempo de recorrido o a una mayor frecuencia de emisión.
Y finalmente tenemos los modos combinados, dentro del que destaca la ecografía duplex y también se encuentra la ecografía triplex. Estos implican la combinación en una misma pantalla de la información anatómica del modo B con la funcionalidad del Doppler color, o también puede ser del Doppler pulsado o continuo, o incluso de los tres a la vez. Esto va a implicar que una parte de los cristales del transductor van a estar siendo dedicados a una de estas modalidades, por ejemplo la B, y la otra se va a dedicar a la otra, al del Doppler, o a las otras dos si es un modo triplex. Esta se utiliza más en estudios, sobre todo los de ecocardiografía, en los que se pueden usar modos B y Doppler color. Y ya para finalizar, vamos a hablar rápidamente de una de las aplicaciones de la ecografía en nuestra área, y es el POCUS, el Point of Care Ultrasonography, o ecografía de pie de cama. En los últimos años se ha desarrollado esta utilidad de la ecografía para permitirnos a los no radiólogos, no ecografistas, utilizar la ecografía como una herramienta de rápido diagnóstico para responder preguntas puntuales en las cuales se puede basar una conducta terapéutica rápida, sobre todo en pacientes críticos. Se han encontrado muchas utilidades del POCUS para valorar la actividad cardíaca, en las actividades hemodinámicas para estimar funciones de volemia, estimación del gasto, determinar cómo se encuentra un paciente en shock, para determinar si hay algunas alteraciones respiratorias como un derrame pleural, cuando hay consolidaciones, si hay neumotórax. La evaluación neurológica también se ha visto beneficiada porque podemos observar rápidamente cuando hay una desviación de la línea media, podemos hacer una evaluación adecuada del nervio óptico, también podemos tener evaluaciones abdominales en lo que se destaca el protocolo de ECOFAST, y pues podemos determinar si en algún momento estamos cursando con un hemoperitoneo o un neumotórax. Y sobre todo las características ecoasistidas para los accesos vasculares, la intubación endotraqueal, la colocación de drenajes o los controles de sonda vesical, que son de los que más nos han favorecido en los últimos años. Es muy importante recalcar que la utilidad del eco a pie de cama en los últimos años ha crecido cada vez más, y la evidencia es mayor a favor de la utilización de este como una rápida herramienta que nos va a permitir tomar decisiones en pacientes críticos. Y finalmente, dentro de nuestros mensajes para llevar a casa, pues quiero hacer énfasis en que la ecografía es un método diagnóstico altamente efectivo, que es relativamente económico, es poco invasivo y sin radiación, por lo que tiene un gran valor en la práctica clínica. Es necesario conocer los conceptos básicos de ecografía para entender y aplicar todas las técnicas ecográficas que tenemos disponibles de una mejor manera, y que la técnica ecográfica se encuentra en constante perfeccionamiento. Por lo tanto, los operadores debemos mantenernos actualizados constantemente para un correcto uso de la misma. Y en cuanto al POCUS, recordar que es una herramienta de gran valor para la evaluación, sobre todo de pacientes críticos, y que debe ser utilizado con el objetivo de responder específicamente a una pregunta clínica, y que existe cada vez más literatura que está soportando el entrenamiento del uso del POCUS en pediatría, y sobre todo en contexto de los pacientes de cuidados críticos. Muchísimas gracias.